Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy. Hoy, miércoles 7 de octubre. El tema que tenemos programado para el día de hoy es el manejo de procedimientos para realizar estudios de exportación. Como este tema, el manejo de procedimientos para realizar un estudio de exportación es bastante amplio e involucra el manejo de más de al menos 6 o 7 plataformas. Para iniciar el día de hoy vamos a comenzar con dos de ellas. ¿Ok? Vamos a iniciar con dos. Eso sí, recordemos que esta es una cadena de webinars, ¿ok? Que llevan en común una misma temática que se va a ir desarrollando semana a semana dentro del mismo rango horario entre 4:30 y 5:30 de la tarde, donde poco a poco iremos utilizando más y nuevos procedimientos, investigando sobre nuevas plataformas que nos permitan evaluar este impacto positivo para tomar la decisión de iniciar nuestra primera exportación. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, es decir, me especializo en el desarrollo de oferta exportable para el mercado internacional. Trabajo como consultor independiente, como consultor asociado a algunas organizaciones e instituciones privadas como CAMEX, ejerzo la docencia en algunas instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU. Tengo mi propio emprendimiento en el rubro de exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, para comenzar, punto importante que debemos dejar en claro. Como hemos mencionado hace un instante, el webinar que vamos a trabajar el día de hoy involucra el manejo de algunos procedimientos para realizar estudios de exportación. Sin embargo, dado que se utiliza más de, en promedio, 5 herramientas que nos permitan realizar este estudio, en promedio se utilizan más de 5 para un estudio base, vamos a iniciar el día de hoy con el manejo de dos de esas herramientas. ¿Ok? Hoy nos vamos a dedicar a conocer de manera completa cuáles son los beneficios que nos ofrece la plataforma de CISEX. ¿Ok? Esto durante los primeros 15-20 minutos del webinar. ¿Ok? Vamos a conocer cuáles son las herramientas o los accesos adicionales que nos brinda CISEX a otras plataformas, de modo tal que podamos obtener la mayor cantidad de información posible que nos permita tomar la decisión para, en base a ese estudio, realizar o ejecutar una exportación. Y por otro lado, vamos a revisar el método Wiklund, ¿ok? Que es el método que nos permite, a raíz de haber levantado información previa, tomar la decisión de cuál es la mercancía idónea y el país tentativo que debería estar en la primera de nuestras alternativas u opciones. Esto es el método Wiklund. Y para comenzar vamos a iniciar con el estudio de la plataforma CISEX. Vamos a revisar directamente la plataforma. Comenzamos con el estudio de la plataforma de CISEX para ver cuáles son los beneficios que nos otorga el utilizar esta plataforma y luego continuaremos con el método Wiklund para la selección de países, para evaluar cuál es nuestra mejor alternativa en cuanto a una calificación ponderada, datos estadísticos, ¿ok? Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Para empezar, el manejo de esta plataforma, la página de CISEX, en realidad es bastante amigable, ¿ok? Es una plataforma la cual está bastante bien elaborada, más digamos de manera didáctica que de forma orientada u organizada a la prestación de un servicio. ¿Por qué? A ver, los primeros puntos. Cuando ingresamos a la página de CISEX, ¿ok? La página de CISEX, esta es la presentación que vamos a encontrar en primer lugar. ¿Ok? CISEX, Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Este es el punto de partida para poder iniciar nuestro levantamiento de información, para poder tomar decisiones posteriormente utilizando el método Wiklund.
Veamos. Dentro del manejo de la plataforma, en primer lugar, lo primero que vamos a encontrar aquí en la plataforma es el acceso a 4 datos que aparecen en este cuadrante. El manejo y análisis de producto y mercado, el análisis de sectores productivos, la facilitación para exportaciones y un acceso a plataformas de capacitación. En primer lugar, vamos a revisar el análisis e investigación de producto y mercado. ¿Ok? Profesor, ¿por qué no empezamos con el método Wiklund? Porque para esto, primero necesitamos haber elegido al menos entre 3 a 4 países. ¿Ok? Es decir, primero deberíamos haber identificado entre 3 a 4 países de forma tentativa. Pero para ello necesitamos primero levantar información para poder elegir estos países. Ello lo vamos a trabajar en primera instancia en el cuadrante superior izquierdo, en producto y mercado. Esta información nos permite, en otras palabras, o este acceso nos permite, en otras palabras, acceder a información de primera mano sobre estudio y manejo general por el periodo de un año de movilización de una mercancía en particular. ¿Ok? Comenzamos. Podemos utilizar el buscador de productos por el nombre del producto o por la partida arancelaria de ese producto. Por el nombre o por una partida. ¿Ok? Por un nombre o por una partida. En este caso, vamos a iniciar la búsqueda por el nombre de la mercancía, por el nombre de ese producto. Iniciamos la búsqueda. Información que nos va a arrojar. En primer lugar, tenemos el nombre de la mercancía y aparece también la partida arancelaria completa con la que se puede clasificar esta mercancía, en este caso el pisco. El pisco viene a estar clasificado en la partida 2208202100. Otra información general que nos arroja esta búsqueda es que el valor FOB en promedio al cierre del año 2019, el valor FOB promedio al cierre del año 2019 cerró en este monto. 6.879.771 dólares en términos FOB. Otro tipo de información que también nos brinda la plataforma es la variación porcentual de volumen de exportación. En este caso, la variación porcentual entre el año 2018 y el 2019 ha sido positiva. Ha habido un incremento, a diferencia del 2018, para el año 2019, de un 18% de volumen de exportaciones. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Tenemos acceso, aparte de haber identificado ya la partida arancelaria y habernos ahorrado la búsqueda de esta partida, tenemos acceso a conocer a nivel de comercio mundial cuáles son los principales 10 países que importan pisco. Los principales 10 países importadores de pisco en el mundo, en términos generales, no hablamos de una exportación peruana, en términos generales. Y nos aparece la relación de China, Estados Unidos, Singapur, Federación Rusa, Hong Kong, Alemania, Malasia, Reino Unido, Francia, Ucrania, entre otros. Pero por otro lado, también tenemos la relación de los principales 10 países que exportan pisco al mundo. Y, oh sorpresa, veamos que no aparece Perú. No aparece Perú. Tampoco aparece Chile entre los principales 10 países exportadores de pisco. Profesor, ¿y esto por qué se da? Porque en realidad, bueno, hablando de pisco, nosotros tendríamos que hablar sí o sí de Perú o al menos hablar también de Chile, que es nuestro referente acá en Sudamérica. Pero ¿por qué no aparece ni Perú ni Chile? Por el contrario, uno de los principales 10 países exportadores de pisco y aparece Francia en el número 1. En el total de exportaciones tiene un volumen muchísimo más alto que Singapur, Hong Kong, España, Alemania, Estados Unidos, Malasia, etc. Lo que sucede es que estamos revisando información de comercio mundial, es decir,
términos generales en cuanto a volumen. No estamos hablando en este caso en comercio que tome origen desde nuestro país. Por eso es que en términos generales, los principales 10 países importadores de pisco son estos de aquí. Y los 10 principales países exportadores, estos de aquí. Pero ¿por qué aparece Francia en primer lugar? Lo que sucede es que contamos con países que se dedican netamente, ¿ok? Se dedican netamente a la actividad comercial. Por ejemplo, Francia aparece entre los 10 primeros exportadores. ¿Por qué? Porque Francia inicialmente realiza importaciones de pisco de más de un punto de origen, de más de un territorio aduanero, de más de un país. Pero Francia consolida toda esa carga de pisco y la exporta a otro destino. Pero al exportar Francia, ese volumen mucho más amplio, mucho más grande de mercancías, en este caso de pisco, llega a grabar sí o sí un total en volumen de exportación en tema dinerario muchísimo más alto que el de los demás países. ¿Qué quiere decir? La mayoría de estos países realiza actividad netamente comercial, importación y exportación. ¿Ok? Importación y exportación. Comercio de Perú. ¿Qué información vamos a encontrar aquí? Hemos dicho que como punto de partida estamos analizando el pisco peruano. ¿Ok? Ya tenemos la partida, tenemos el pisco, tenemos un dato alentador, el cual nos dice que la variación de volumen de exportación entre el 2018 y 2019 es positivo, es un 18% positivo. Tenemos el valor FOB con el que se cerró el volumen de exportaciones al cierre del año 2019, $6.879.771. Tenemos información referencial en base a qué? Los principales 10 países importadores, los principales 10 países exportadores. Pero ahora vamos a revisar información. Si bien es cierto, a nivel internacional esto sonaría alentador, porque tenemos dentro de los 10 principales países importadores, países que tienen acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con Perú, como en este caso tenemos a China, a Estados Unidos, veamos qué tan probable es que una empresa peruana pueda realizar exportación de pisco frente a la competencia que tiene en territorio nacional. Y aquí encontramos la siguiente información. Dentro de las principales empresas peruanas que realizan exportación de pisco aparece la relación de las empresas más representativas. ¿Ok? ¿Qué dato podemos obtener de estas empresas? El porcentaje de variación entre el 2018 y 2019. ¿Cómo le ha ido a cada una de estas empresas que serían nuestras competidoras para exportar de Perú al mercado internacional en general? Les ha ido relativamente bien casi a todas. Hay dos que han tenido porcentaje de variación negativo entre el 2018 y el 2019. Esas dos empresas son Bodega San Nicolás y Viña Ucucaje. ¿Por qué tienen un porcentaje negativo? Porque su volumen, su porcentaje de participación en el mercado, ¿ok? Ha tendido a la baja. Es decir, entre el 2018 y 2019, en lugar de crecer ese volumen de exportación, ha bajado un 16% en el caso de Bodega San Nicolás, un 9% en el caso de Viña Ucucaje. Sin embargo, si quisiéramos aprender de alguna de estas empresas, deberíamos tomar como referencia a las que han generado un porcentaje de variación positivo. En este caso, empresas de las cuales yo debería aprender serían Viña Atacama, que ha incrementado su volumen de participación en el mercado, su volumen de exportación en un 88% a diferencia del año 2018 para el 2019. Y otra empresa que podría tomar como referencia sería Destilería La Caravedo, que también ha evolucionado de manera positiva entre el 2018 y 2019, dando un número de 71% de crecimiento. Pero ¿cuál de estas dos debería ser para mí, en este caso, una empresa de la que debería aprender? Veamos la siguiente columna, la de participación en el año 2019. ¿Cuál de estas empresas es la que lleva mayor participación en el mercado? Y tenemos aquí a Destilería La Caravedo y a Bodega San Isidro, con 17% de participación.
Y de estas dos, la que ha tendido a crecer mucho más entre el 2018 y 2019, Destilería La Caravedo. Acá ya tengo un punto de referencia. Tengo una empresa de la que podría aprender, ¿ok? Tengo la dirección, tengo el teléfono de contacto, tengo la página web, los contactos en este caso, el jefe de finanzas, el jefe de administración, el gerente general, los mercados a los cuales se dirige. Si yo pensaba exportar a Estados Unidos, obviamente veo que esta empresa también hace exportaciones a Estados Unidos. Es decir, sería un buen referente. Por otro lado, no estaría de más también revisar el porcentaje de crecimiento que ha tenido el 88%, en este caso el de Viña Atacama. Igual tengo la dirección, el teléfono de contacto, el correo electrónico de contacto, la página web y los nombres de gerente general y gerente comercial, así como también los países a los cuales hace exportaciones. ¿Ok? Esa información me sirve de forma referencial para conocer, y acá puedo hacer la búsqueda inclusive, ¿para qué? Saber los volúmenes de exportación exactos, por sector, por subsector, por región, por partida, por producto, por mes. Pero de momento, vamos a terminar primero con este cuadro. Esto me permite entonces evaluar qué tan preparado podría sentirme para iniciar mi propio emprendimiento en el rubro de exportación de pisco, tomando en cuenta, número uno, la información que he obtenido de comercio del mundo, en base a datos solamente generales, e información netamente interna, donde tengo datos claros de quiénes podrían ser mis competidores locales. Y ahora vamos a conocer los principales mercados a los cuales hacen exportaciones estas empresas peruanas. Estas empresas peruanas realizan exportaciones principalmente al mercado de Estados Unidos, España, Países Bajos, Francia, Ecuador, Colombia, Australia, Italia, Reino Unido. Pero profesor, no tiene mucha relación con lo que yo veo acá. Principales 10 países importadores de pisco. Y entre los principales aparece China con el primer lugar. E inclusive por encima de Estados Unidos. ¿Por qué ninguna de estas empresas peruanas está realizando exportaciones de pisco hacia China si China es el principal importador de pisco? No aparece como destino de ninguna de estas empresas. Destilería La Caravedo no trabaja con China. Bodega San Isidro no trabaja con China. Bodegas y Viñedos Tabernero tampoco trabaja con China. ¿A qué se debe esto, profesor? Ya podría tener un indicador como para ir evaluando qué tipo de restricciones existen para la exportación de pisco al mercado chino. Recordemos que el mercado chino en realidad no es un solo país. China es un único país, sí, pero todas sus zonas aduaneras, todos sus territorios aduaneros son completamente independientes. Y cada territorio aduanero tiene su propia política arancelaria. Ese podría ser un factor. Sin embargo, puedo ver que la mayor cantidad de exportaciones en cuanto a volumen de empresas peruanas que comercializan pisco en el mercado internacional se dirige a Estados Unidos, a España y la Unión Europea, Países Bajos, Francia, Ecuador, Colombia, Australia, Italia, Reino Unido. Hay una tendencia hacia Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de la Comunidad Andina de Naciones, como Ecuador y Colombia. Pero de estos países, ¿cuáles son los que también reflejan para mí una tendencia positiva? Vamos a ver. El porcentaje de variación entre el 2018 y el 2019. ¿Qué sucedió? Miren aquí. Empezamos con Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un crecimiento de 17%. ¿Ok? Un crecimiento del 17% entre el volumen de importaciones de pisco peruano que realizaba el 2018 al 2019. Hay una tendencia positiva, hay un alza, hay un crecimiento. Y la participación al año 2019 es de 46%. ¿Qué quiere decir? De todas las exportaciones de empresas peruanas que comercializan pisco en el mercado internacional, ¿okay? De todas estas empresas, de todo el volumen de pisco que sale de Perú hacia el mercado internacional, el 46% de ese pisco se va hacia Estados Unidos.
Y acá tenemos el valor FOB al cierre del 2019 en miles de dólares. Sin embargo, podemos ver también que existen tendencias negativas. Mira acá. Si bien es cierto, España aparece como el segundo lugar en países a los cuales se orientan las exportaciones peruanas de pisco, veamos lo siguiente. En cuanto a porcentaje de participación es un 11%, sin embargo, entre el 2018 y 2019 ha bajado un 10%. Pese a esa baja del 10%, se mantiene en el segundo lugar por el porcentaje de participación. Sigue Países Bajos, Francia. En este caso, Países Bajos y Francia han tenido un alza tremendo. Mira, por ejemplo, Francia ha incrementado el volumen de importaciones entre el 2018 y 2019 en un 231%. A diferencia del 2018, para el 2019 ha crecido en 231%. Sin embargo, la participación aún es pequeña, un 6%. A diferencia de España, que en este caso el porcentaje de variación ha sido negativo, pero la participación en el mercado era mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que pese a la variación negativa, sigue siendo un mercado bastante atractivo. A diferencia de Francia, que no tiene resultados negativos, pero por el porcentaje de participación no es una primera opción tentativa, ¿no? Frente a las demás que formarían en este caso este primer grupo de 3 países, de Estados Unidos, España y Países Bajos. Otro dato referencial que nos da la página de CISEX es el valor FOB, referencial por kilogramo o por litro de mercancía. Mira, entre el año 2018, en enero al 2019, en diciembre, el valor más económico que ha existido de registro para comercializar pisco ha sido de $4 con 29 centavos. Y el valor más alto que se registra es el de 6,58 al cierre del año 2019. Esto como información referencial para nuestros costeos. Y podemos averiguar también qué otros tipos de partidas arancelarias vinculadas a la principal que hemos buscado, que es el pisco, podemos encontrar. Vemos también que hacia Estados Unidos, que es el principal destino de las exportaciones de pisco peruano, tal como aparece en el cuadro, existe un ad valorem de cero. Existe un ad valorem de cero, es decir, hay una ventaja bastante clara. Profesor, ¿qué es ese PDF que aparece ahí con el nombre de pisco? Acá podemos hacer la descarga de información de una ficha técnica sobre el pisco que se suele exportar. Vamos a hacer la descarga y vamos a revisar de manera veloz esta información. Ojo que apenas estamos en el primer cuadrante, ¿ok? En el cuadrante superior derecho de la información que nos brinda la página de CISEX. Descargando el PDF con la denominación de pisco, tenemos información sobre la ficha técnica, ¿no? La partida, la descripción, la presentación, las especies y variedades con las que usualmente se trabaja, las zonas de producción, los usos y aplicaciones del pisco. Tenemos información de los principales mercados con porcentajes de variación como dato referencial. Prácticamente lo que nos ayuda aquí es más esta información, la que vendría a formar parte de nuestra ficha técnica. Sin embargo, esto no es todo lo que podemos hacer en la página de CISEX. Apenas estamos en el cuadrante superior izquierdo. Podemos realizar también búsqueda de información por medio de ¿qué? Sectores productivos. Es decir, si ya tenemos en mente el rubro en el que invertir, pero lo que nos falta ahora es definir con qué país trabajar, lo ideal sería evaluar por sector, ¿no? Por agronegocio, productos pesqueros, industria de vestimenta y decoración, manufactura, exportación de servicios. Pero imaginando que todavía no tenemos definido el rubro o el sector, podríamos empezar evaluando los productos que se han priorizado en el año 2019. ¿Qué productos han tenido prioridad por cada sector? Y acá tenemos la información de, por ejemplo, en los agronegocios
Sector agronegocios. Tenemos información sobre las frutas y hortalizas frescas que se han estado exportando, principalmente a Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Emiratos Árabes, China, Corea del Sur y Taiwán. Frutas y hortalizas congeladas. Esta es la lista de productos que se priorizan por sector al mercado internacional. Y para acceder a mayor información, la plataforma de CISEX nos establece como contacto un representante o ejecutivo, tanto comercial como de investigación de mercados, de PROMPerú. Es decir, nos da el correo electrónico de contacto para solicitar la ficha completa de información sobre, por ejemplo, aquí, frutas y hortalizas frescas, dentro del rubro agronegocios, a Estados Unidos. Enviamos un correo y recibimos la información de manera rápida. ¿Ok? Pero ojo, esto de primera mano nos sirve como información simplemente referencial para saber qué tipo de productos son los que se están priorizando en las exportaciones, qué tipos de productos son los que tienen mayor relevancia o representan un mayor margen de salida, crecimiento. Podemos evaluar agronegocios, productos pesqueros, manufacturas diversas e industria de la vestimenta y decoración. Recuerda que vas a tener como contacto un ejecutivo, tanto comercial como de investigación de mercado de PROMPerú. ¿Qué más puedo encontrar dentro de la página de CISE que me va a ser de utilidad? Tenemos acceso a revisar información sobre herramientas logísticas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener 4 herramientas logísticas. ¿Ok? 4. Evaluar, por ejemplo, las rutas marítimas para conocer el periodo de tránsito para el envío de nuestras mercancías. Evaluar las rutas aéreas. Descargar un directorio logístico sobre qué? Sobre las empresas que prestan servicios de transporte internacional o me prestan servicios complementarios en la cadena de distribución física internacional, e inclusive herramientas de costo de exportación para realizar cotizaciones, ¿no? Para evaluar mi costeo. Empezamos por las rutas marítimas. Quiero exportar y no sé a dónde. Como prioridad debería elegir una ruta bastante corta que me permite iniciar mis primeros procesos de exportación o procedimientos sin mayor problema. Por ejemplo, si quisiera realizar una exportación desde el Callao a Estados Unidos, ¿ok? Una exportación de Callao a Estados Unidos. Y me interesa, por ejemplo, ir a Estados Unidos e ingresar por el puerto de Seattle, por la costa oeste, que es la única forma que tengo de llegar de forma rápida, de manera veloz. Obtengo la siguiente información. Si quisiera hacer mi exportación desde el puerto de Callao hasta el puerto de Seattle en Estados Unidos, mira la información que tengo a mi disposición, el tipo de contenedores que se pueden utilizar, de 20 pies, de 40 pies refrigerado, la mercancía consolidada. Me evalúa esta información. A ver, como les dije, veamos aquí. Estoy yendo desde el Callao hasta el puerto de Seattle en Estados Unidos. ¿Ok? Información que puedo encontrar aquí en rutas marítimas. En primer lugar, un contenedor de 20 pies tiene en promedio una tarifa de $1,800. Un contenedor de 40 pies en promedio $2,800. Si fuera un contenedor refrigerado de 40 pies serían $4,800. Ahora, si se tratara de una mercancía consolidada, es decir, un contenedor LCL, me van a cobrar probablemente por peso, toneladas, o por volumen, metros cúbicos. En este caso, la tarifa es de $131 por peso o por volumen. Ya tengo también esa información referencial para evaluar si me conviene o no trabajar el volumen de exportación
directamente al puerto de Seattle. Pero acá hay un factor que también me puede permitir evaluar de manera mucho más clara la exportación. Los días de tránsito. Si yo me voy a Estados Unidos por el puerto de Seattle, son 26 días de tránsito. Pero si yo quisiera ingresar de forma más rápida por vía marítima hacia Estados Unidos, probablemente me convendría muchísimo más ir por Los Ángeles, por el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos, donde el tránsito se reduce tremendamente a solamente 19 días. Ahora, esto si es que yo quisiera evaluar la forma más rápida de ingresar a Estados Unidos. Pero, ojo, evaluemos también las tarifas, ¿no? Mira, por tonelada y por metro cúbico es muchísimo más económico. Por contenedor de 20 pies, 40 pies refrigerado. La frecuencia no varía, es igual semanal. Profesor, pero es demasiado sospechoso. ¿Por qué no revisamos las líneas navieras? Y podemos ver las líneas navieras con las que podríamos hacer esa exportación del Callao al puerto de Los Ángeles. Evergreen, MSC, March, Hamburg, NYK, el depósito temporal con el que trabajan, el agente con que trabajan, los días de tránsito, podemos evaluar la frecuencia de salidas y compararlo con el valor inicial que habíamos tratado de considerar, ¿no? ¿Por medio de qué? Del puerto de Seattle. Donde igual la frecuencia es semanal, pero ya hemos visto que los días de tránsito son mucho más. Por ende, la tarifa es muchísimo más elevada. Bueno, esta es una de las facilidades que nos brinda esta plataforma. El registro de rutas marítimas. Inclusive podemos descargar la lista de contenedores que se utilizan para realizar este tipo de exportaciones. Podemos ver el mapa de esta ruta. Aquí aparece el registro del mapa. Vemos directamente en este mapa cuál es el primer puerto al que se llega, al segundo, al tercero, y vemos también por qué, porque la duración es mucho menor si hablamos en este caso de Los Ángeles frente a Oakland, Long Beach frente a Vancouver, frente a Seattle, ¿ok? Vemos ahí ese simulador de rutas. Ahora, también podemos verificar esta información en las rutas aéreas, no solamente marítimo. En ruta aérea podemos hacer exactamente el mismo proceso, la misma simulación. Elegimos el país destino y el aeropuerto de destino. ¿Ok? Podemos hacer entonces esta investigación vía marítima, vía aérea. Podemos acceder a un directorio logístico. ¿En qué consiste el directorio logístico? ¿Qué tipo de información complementaria me brinda? Me permite en este caso realizar búsquedas. ¿Sobre qué? Sobre los operadores de comercio exterior que me pueden servir para brindar este servicio de transporte internacional, ¿no? ¿Quiénes son esos operadores confiables? Información de empresas, servicios y certificaciones, sucursales, evaluar productos. Esto si quiero conocer el registro o si quiero hacer una consulta, si solamente quisiera hacer la consulta. El servicio, no sé, me gustaría agencias de aduana. País, Perú. Ciudad, Lima. El nombre de la empresa, el país destino hacia donde vamos a hacer la exportación y el producto. Le damos clic a buscar y nos sale la relación completa de agencias de aduana autorizadas por la Administración Aduanera y la SUNAT que podrían prestarnos ese servicio, puesto que ya tienen experiencia en ese manejo de producto, tienen experiencia en el manejo de realizar despachos a ese país destino. Esta es información complementaria que también me puede ayudar. Y por último, también tenemos las herramientas de costos de exportación. ¿Qué información vamos a encontrar aquí? Aquí voy a encontrar el simulador de costos. Tengo que hacer un registro para obtener el simulador de costos. ¿Ok? Es una herramienta gratuita. Me permite evaluar los costos en base a Incoterms, desde el EWorks hasta el DDP.
Te registras y haces la búsqueda de información. Sin embargo, existen otras plataformas que también te permiten evaluar el costeo en base a los distintos Incoterms, en base a Works, en base a FOB, etcétera, etcétera. A medida que vas avanzando, vas realizando la cotización. ¿Ok? En este caso está la fórmula para realizar una exportación en Works, pero puedes evaluar tranquilamente tu cotización en base a cualquier otro Incoterm. Esta es la fórmula para un eWorks. A ver, seguimos. ¿Qué otro tipo de información encuentro en la página de CISEX? Ya hemos buscado información relacionada a logística de exportación, a herramientas logísticas, perdón. Podemos encontrar también como herramienta que nos permite realizar investigación de mercados la página de RAM de PROMPERÚ. La página de RAM de PROMPERÚ. ¿Qué me permite hacer la página de RAM de PROMPERÚ? Conocer los requisitos mínimos para que mi mercancía pueda ingresar al mercado internacional, requisitos de envase, empaque, embalaje, certificaciones, permisos. Por ejemplo, quiero exportar un producto agroindustrial. Quiero exportar café tostado sin descafeinar y molido. Y que el mercado de destino sea, no sé, España, por ejemplo. La página de RAM igual me ahorra la búsqueda de la partida arancelaria, me da el nombre científico con el que debo hacer la declaración y me permite realizar la descarga completa de resultados, solamente que esta descarga demora 10 minutos en promedio porque te da todos los formularios. Pero aquí tienes un breve resumen. Para exportar café tostado sin descafeinar y molido, los requisitos sanitarios que me piden. En este caso, el café tostado sin descafeinar es un producto de categoría de riesgo fitosanitario, pero no tiene acceso a España si lo regula por SENASA, tiene que ser DIGESA. ¿Por qué? Por el grado o nivel de inocuidad que debe poseer el producto al ser cerrado de manera hermética. Y acá aparecen los requisitos que debo cumplir. Instituciones que regulan este requisito de ingreso en este caso, hacia España, hacia la Unión Europea. Debo revisar información de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, similar al FDA en Estados Unidos, la autoridad competente del DGSANTE de la Comisión Europea, etcétera. En el Perú, en el caso de DIGESA, el certificado de libre venta y comercialización, tramitar esto por medio del BUSE, la ventanilla única de comercio exterior. Si quiero conocer un poco más de la reglamentación, descargo el reglamento completo. Como se trata de un producto agroindustrial, es probable que ese café haya sido tratado con plaguicidas. En este caso, necesito conocer cuál es el límite máximo de residuos de plaguicidas. Y acá, según la autoridad competente del DGSANTE de la Comisión Europea, y me empieza a explicar qué es lo que necesito, cuál es el límite máximo según reglamento de la Comunidad Europea. Pero no es la única información. Me dice también que necesito una habilitación sanitaria y validación técnica, un plan HACCP. Me van a pedir también que cumpla con un etiquetado en particular según el reglamento de la Unión Europea. Acá tengo las alegaciones, el reglamento, la guía de información al consumidor de Europa, el contenido de la etiqueta a detalle, en qué idioma, el tipo de envase y embalaje correcto que debería de utilizar, algunas certificaciones voluntarias que me puede pedir el cliente en España. Si se trata de café orgánico, una certificación orgánica, aprobada en este caso por la Unión Europea, logro de agricultura ecológica de la Unión Europea, debo tratar de buscar ese logo. SENASA es quien debe brindarme en este caso la autorización para poder certificar un producto orgánico, mantener un registro de esa certificación orgánica, tener la autorización primero en Perú. Información complementaria que puede ser de utilidad dependiendo de lo que me pida el proveedor, perdón, el cliente. Pero esto solamente es un resumen, ¿ok? Solo es un resumen. Aquí tienes la información completa. ¿Qué otro tipo de información voy a encontrar en la página de CISEX? Puedo acceder a estadísticas de exportación.
que también es un dato bastante importante si quiero evaluar un mercado. Voy a PromPeruStat, que es mi primera alternativa, aparte de Trademap. Trademap lo vamos a ver en otro momento. Seguimos en PromPerú y puedo hacer búsquedas por ranking de país. ¿Cómo así? A ver, ranking por partida arancelaria. Veamos. Puedo hacer búsqueda de ranking de exportación por partida arancelaria. ¿Ok? ¿Qué más me permite hacer esta página, esta plataforma? Me permite hacer búsqueda de exploración por partida, ya no ranking, sino la exploración, hacer la consulta por una partida arancelaria. Coloco la partida y realizo la consulta. ¿Qué más me permite? La exploración por países o el ranking por países. Yo sé que nos queda cortísimo el tiempo, chicos, pero en realidad es bastante la información que podemos trabajar simplemente utilizando CISEX. Tenemos acceso a inteligencia de mercados. Profesor, quiero exportar, pero no sé qué exportar, no sé qué es una tendencia en la actualidad. Tenemos estudios de mercado de información destacada. Por ejemplo, la presentación de las exportaciones peruanas al cierre del año 2019. Tienes la versión en PDF web, PDF impresión o el PDF original, porque pesa un montón. Y acá tienes un breve resumen sobre información en base a tendencias. Y mira, es información actualizada, información y tendencias post-COVID. ¿Quieres elaborar un plan de negocio? ¿Quieres hacer tu tesis? ¿Quieres saber qué exportar? Acá tienes los nuevos lanzamientos. Por ejemplo, bebida orgánica de quinoa y arroz a Hong Kong. Espárragos congelados a Corea del Sur, que no era nada frecuente. Jengibre en polvo hacia Japón. Profesor, quiero ver una de ellas. Vamos a ver la bebida orgánica de quinoa y arroz a Hong Kong. Hacemos la descarga. Y vamos a obtener información sobre ese nuevo lanzamiento. Información de los últimos, los nuevos lanzamientos en base a tendencia actual. Ok, vamos a ver. Está demorando un poco. Ya, mientras termina esa descarga, también puedo encontrar guías de mercado multisectorial a Irlanda y a Costa Rica. Si quisiera exportar a Irlanda o Costa Rica, esta guía me permite acceder a información referencial sobre cuáles son los principales tipos de mercancía que han empezado a importar como tendencia. Puedo acceder al perfil de producto de mercado, es decir, conocer cuáles son las características básicas con que debería contar este producto para ingresar a este mercado, pero de manera como tendencia, como perfil producto orientado netamente a ese mercado. Puedo acceder a estudios especializados, puedo acceder a la revisión de algunos webinars sobre tendencias que se han llevado a cabo en base a presentaciones previas. Wow, se está demorando un montón. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que avanzamos. Ya has visto que puedes descargar la información. Pero ¿de qué me sirve obtener toda esa información, profesor? ¿De qué me va a servir realmente obtener toda la información que usted me ha mostrado hace un instante en la página de CISEX? Toda esa información te va a servir para que ahora puedas aplicar el método Wiklund. ¿En qué consiste este método Wiklund? Este método sirve para que puedas seleccionar al menos los tres principales países que deberían formar para ti prioridad si es que planeas hacer una exportación. Y el método Wiklund se divide en 7 pasos. El primer paso me pide que seleccione un grupo de países para poder trabajar. Al menos debo tener como referencia 3 o 4 países. ¿Ok? ¿En base a qué, profesor? Debo seleccionar al menos 3 o 4 países como punto de partida. ¿Y de dónde saco esa información? Ya hemos visto que en la página de CISEC podemos optar por elegir al menos 3 o 4 países tentativos con los cuales trabajar. Para llegar a este grupo de posibilidades, puedes utilizar, por ejemplo, buscar información sobre países que importan, en este caso calzado para dama,
Buscar información de países que importan calzado para dama que proviene de Perú. Principales empresas peruanas que exportan calzado para damas. Ojo, toda esa información la hemos visto en CISEX. Con esto, al menos ya habremos reducido hasta 4 o 5 países nuestras alternativas. Una lista de al menos de 4 o 5 países. ¿Ok? 4 o 5 países. El segundo paso nos dice que debemos decidir en base a variables. En base a variables. Y hay dos tipos de variables que debes evaluar. Variables externas y variables internas. Las variables externas que puede evaluar es, número uno, en primer lugar, el tipo de población, la cantidad de población, el segmento de clientes, el Producto Bruto Interno general, Producto Interno Bruto por habitante, los requerimientos normativos, el tamaño de tendencia, las barreras, los tratados, los acuerdos, las políticas de gobierno, el estado económico de cómo se encuentra actualmente ese país, el riesgo país, la distancia geográfica, todo lo que vienen a ser variables externas. Y variables internas, las posibilidades de llegar a ese mercado, ¿por medio de qué? De la experiencia que se ha manejado de manera previa e información que puedo tener de mi mano. Paso número 3, tengo que empezar a calificar por grado de importancia a todas las variables. ¿Cuáles son las más relevantes? ¿Ok? Tengo que colocarle una calificación del 1 al 20 a cada una de esas variables. En este caso, lo ideal es que selecciones al menos 3 variables externas, las más representativas, y unas 3 variables internas, también las más representativas. Y que coloques el grado de importancia con una calificación. ¿Ok? Del 0 al 20. ¿Para qué voy a hacer eso? Porque vas a elaborar una tabla para toma de decisiones, donde vas a colocar las variables, vas a colocar la calificación en nivel de importancia de esa variable interna o externa, y vas a colocar los 3, 4, 5 países que habías identificado inicialmente. En el caso 4 vas a calificar cada país de acuerdo a las variables. De acuerdo a las variables. ¿Qué quiere decir? En este caso, para la variable, por ejemplo, población, hay mayor población en Colombia que en Ecuador que en Bolivia. Tendrá una mayor calificación, una mayor puntuación. En el Producto Interno Bruto per cápita, Colombia en segundo lugar, Ecuador en tercer lugar, Bolivia, igual con una calificación. El paso número 5 te pide multiplicar la calificación de cada variable con la calificación de cada país. Establecer esa multiplicación. El paso número 6 te dice que debes sumar los resultados de las multiplicaciones por cada país. Suma los resultados por cada país. Y finalmente el paso 7 te da el orden en que debes trabajar con cada uno de esos países. En este caso, la prioridad termina siendo Colombia. Nuevamente, recuerden, por el límite de tiempo que tenemos en un webinar, que no puede ser más de 1 hora exageradamente, hemos hecho la revisión de información de manera veloz para la plataforma de CISEX y por otro lado, acabamos de dar una revisión bastante veloz al método Wicklow. Recuerden que el webinar viene a ser una presentación inicial, una presentación base sobre información que se puede trabajar mucho más a fondo en un curso. En este caso, apenas hemos empezado con el primero de los webinars de toda la cadena que corresponde a procedimientos para realizar estudios de exportación. Solamente nos hemos enfocado el día de hoy a revisar información de CISEX e información del método Wicklow. ¿Ok? La próxima semana, en el mismo rango horario, revisaremos otras 2 plataformas. Una plataforma y un nuevo método para elección de país destino para la exportación. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero el webinar haya sido de su agrado. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Quedo atento a cualquier consulta, cualquier comentario que tengan relacionado a este tipo de información. Me pueden contactar vía LinkedIn o en su defecto pueden contactarme por medio del área académica de CAMEX.
Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes.